Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy es el día 355. Comenzamos la primera carta de San Juan, capítulos 1 a 2 y 3, y concluimos. En realidad, es la totalidad de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. También son 3 capítulos. Capítulos 1 a 2 y 3. Eso es todo. Y también estamos leyendo Proverbios capítulo 30, versículos 20 al 23. La primera carta de Juan, capítulo 1, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó, y nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído. Os lo anunciamos también a vosotros para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, mientras andamos en tinieblas, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la expiación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Y por esto podemos estar seguros de que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce, pero desobedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, el verdadero amor a Dios se ha perfeccionado. Por esto podemos estar seguros de que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar de la misma manera en que anduvo. Un mandamiento nuevo. Amados, no os escribo ningún mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ya teníais desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Pero os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya brilla. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en ella no hay motivo de tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por Él. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, advirtiendo contra el anticristo. Hijos, es la última hora, y como habéis oído que viene el anticristo, así ahora han venido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero salieron para que quedara claro que no todos son de nosotros. Pero vosotros habéis sido ungidos por el Santo, y todos sabéis que os escribo, no porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esto es lo que nos ha prometido la vida eterna. Os escribo esto acerca de los que os quieren engañar. Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pues su unción os enseña acerca de todo y es verdadera y no es mentira, tal como os ha enseñado a vosotros. Permaneced en Él, hijos de Dios, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que es justo, podéis estar seguros de que todo el que hace el bien ha nacido de Él. Capítulo 3. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y así somos. La razón por la que el mundo no nos conoce es que no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Todavía no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que así espera en Él, se purifica como Él es puro. Todo el que comete pecado es culpable de iniquidad. El pecado es anarquía. Sabéis que Él apareció para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca. El que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace el bien es justo, como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Así se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no hace el bien no es de Dios, ni el que no ama a su hermano se ama mutuamente. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros y no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y su hermano es justo. No os extrañéis, hermanos, de que el mundo os odie. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos, amor, que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pero si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano necesitado, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo permanece en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de palabra, sino de hecho y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestros corazones ante Él cada vez que nuestros corazones nos condenen. Porque Dios es más grande que nuestros corazones, y Él lo sabe todo. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, tenemos confianza delante de Dios, y recibimos de Él todo lo que pedimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, así como Él nos ha mandado que todos los que guardan sus mandamientos permanezcan en Él y ellos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias.
Estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como conviene, porque vuestra fe crece abundantemente y el amor de cada uno de vosotros entre sí va en aumento. Por eso nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra constancia y fe en todas vuestras persecuciones y en las aflicciones que estáis soportando el juicio en la venida de Cristo. Esto es una prueba del justo juicio de Dios, para que seáis hechos dignos del reino de Dios por el que estáis sufriendo, ya que, en efecto, Dios considera justo pagar con aflicción a los que os afligen, y concederos el descanso con nosotros a vosotros que estáis afligidos. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles encendiendo fuego, infligiendo venganza sobre los que no conocen a Dios, y sobre los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, sufrirán el castigo de la destrucción eterna y la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poderío cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y maravillarse de todos los que han creído. Porque nuestro testimonio a vosotros fue creído para este fin, rogamos siempre por vosotros para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento, y cumpla todo bien, resolución y obra de fe por su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en él según la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Capítulo 2. El hombre de pecado. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión para encontrarnos con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis sacudir pronto de ánimo ni hesitar, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta que pretenda ser nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en modo alguno, porque ese día no vendrá sin que antes venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios su objeto de culto, de tal manera que toma asiento en el templo de Dios, proclamándose Dios. ¿No recordáis que cuando aún estaba con vosotros os dije esto? ¿Y sabéis lo que es? Deteniéndole ahora para que se manifieste a su tiempo. Porque el misterio del desafuero ya está en marcha. Solo el que ahora lo refrena lo hará hasta que esté fuera del camino, y entonces el inicuo será revelado, y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá por su aparición y su venida. La venida del inicuo. 1. Por la actividad de Satanás, será con todo poder, y con signos y maravillas pretendidas, y con todo engaño inicuo para los que han de perecer porque se negaron a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios envía sobre ellos un fuerte engaño para hacerles creer lo que es falso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia elegida para la salvación. Pero nosotros estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os eligió desde el principio para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la creencia en la verdad. A esto os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, manteneos firmes y retened las tradiciones que os enseñamos de palabra o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio el consuelo eterno y la buena esperanza por la gracia, conforte vuestros corazones y los establezca en toda buena obra y palabra. Capítulo 3. Petición de oración. Por último, hermanos, rogad por nosotros para que la palabra del Señor se apresure y triunfe como lo hizo entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados. Porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel. Él os fortalecerá y os guardará del mal, y tenemos confianza en el Señor acerca de vosotros, de que hacéis y haréis las cosas que os mandamos. Que el Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la constancia de Cristo, advirtiéndoos contra la ociosidad. Ahora os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos. No andábamos ociosos cuando estábamos con vosotros. No comíamos el pan de nadie sin pagar, sino que con trabajo y fatiga trabajábamos día y noche para no ser una carga para ninguno de vosotros. No era porque no tuviéramos ese derecho, sino para daros con nuestra conducta un ejemplo a imitar.
Pues aun cuando estábamos con vosotros, os dimos este mandamiento. El que no quiera trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan ociosos, meros cuerpos ocupados, sin hacer ningún trabajo. A los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que hagan su trabajo con quietud, y que se ganen su propio sustento, hermanos. No os canséis de hacer el bien. Si alguno rehúsa obedecer lo que decimos en esta carta, tomen nota de él y no tengan nada que ver con él, para que se avergüence. No le miréis como a un enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Saludos finales y bendición. Que el mismo Señor de la paz os dé paz en todo tiempo. En todo, el Señor esté con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la marca en cada una de mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. El libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 20 al 23. Este es el camino de una adúltera. Ella come y se limpia la boca y dice, no he hecho ningún mal. Bajo 3 cosas que la tierra tiembla. Bajo 4 no puede soportar. Un esclavo cuando se convierte en un rey y un tonto cuando se llena de comida. Una mujer sin amor cuando consigue marido y una criada cuando sucede a su ama. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Y Señor, te agradecemos mucho esta oportunidad de estar hoy contigo. Te damos gracias, Señor Dios, por el comienzo de la primera carta de Juan. Nos has hecho hijos tuyos y lo que seremos después, no tenemos ni idea. La mente ni siquiera puede imaginar. Ni siquiera podemos atrevernos a soñar el futuro que nos tienes reservado. Y por eso te pedimos que por favor nos ayudes, ayúdanos a pertenecerte. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a poner en práctica nuestra fe. Ayúdanos a no ser amantes de palabra o de palabra, sino de hecho y de verdad. Ayúdanos a amar a las personas que están en nuestra vecindad, a los que están en nuestra órbita. Ayúdanos a amar a las personas que están cerca de nosotros. Ayúdanos a amarlos como tú nos has amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera carta de San Juan. Las 3, quiero decir, las 3 cartas de San Juan son encíclicas o son cartas de amor. Y esto es tan importante que el tema de sus cartas no son solo el triunfo de Jesús, por supuesto, no solo el triunfo de Jesús, sino como todos los que pertenecen a Jesús deben amarse unos a otros como Él nos ha amado. De hecho, Juan señala claramente que si no amamos a nuestros hermanos, entonces no amamos verdaderamente a Dios. Que si no amamos a los que están cerca de nosotros, entonces no amamos al Dios que es invisible para nosotros. ¿Cómo puedo decir que amo al Dios que es invisible y sin embargo no amar al hermano o al prójimo que es visible? Por eso es tan importante. Pero también San Juan dice en el capítulo 2, versículo 15, tan importante. Este es un tema que se repite una y otra vez, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Y esto es tan importante otra vez, que el mundo y nuestro Señor están en enemistad el uno con el otro. El mundo guerrea contra el Señor. Así que tenemos que darnos cuenta de que ¿cuántos de nosotros estamos viviendo para el mundo? ¿Cuántos de nosotros al final de estos 365 días nos damos cuenta, Señor, el mundo tiene mi corazón más que tú? De muchas maneras el mundo ha dado forma a mi mente más que tú de muchas maneras. Señor, por lo que trabajo, por lo que me levanto, por lo que me esfuerzo día tras día, no es por ti, sino por los honores del mundo, por las victorias del mundo, por el reconocimiento del mundo, o incluso por las comodidades del mundo. Y una vez más, no puedo pertenecer al Señor y pertenecer al mundo al mismo tiempo. ¿Sabes en el capítulo 2 cuando Juan lo deja claro, no améis al mundo de las cosas, del mundo?
En el verso 16 dice que todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida no es del Padre, sino que es del mundo. Esto es fascinante porque podemos remontarnos hasta el principio. Recuerden el capítulo 3 de Génesis, hace más de 350 días. En Génesis capítulo 3 tienes a Eva en el jardín del Edén. Y la serpiente entra en el jardín y comienza a tentar a Eva para que dude del amor del Padre por ella, para que elija ser del mundo y no del Padre, no de Dios, sino del mundo. Y señala el fruto del árbol y dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista, también deseable para adquirir sabiduría. Ahora no sé si puedes captar esto, pero esto es un poco de conexión aquí, esto es un poco de equilibrio, un poco de simetría. Aquí era bueno para la comida, la lujuria de la carne, ¿verdad? Esa sensación de que va a saber bien. Va a satisfacer mi flash aquí, la lujuria de los ojos. Ella vio que era agradable a la vista y el orgullo de la vida, también deseable para ganar sabiduría. Recuerda, el objetivo era Dios no quiere que seas como Él, ¿sabes? No seas como los dioses que saben. Y aquí en ese orgullo, en ese pecado, en esa lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Eva toma la fruta, la come, se la da a su marido, la come. Ambos caen. Ahora Jesús recapitula esto justo Jesús en el desierto. Se enfrenta a una batalla con Satanás y la batalla es convertir estas piedras en pan. Tírate desde el parapeto del templo e inclínate ante mí y obtendrás los reinos del mundo que tenemos donde todos nosotros, incluyendo a nuestros antepasados Adán y Eva, donde todos fracasamos. Aquí está Jesús teniendo éxito en resistir la lujuria de la carne. Él no cambia las piedras en pan a menos que de los ojos. Él no quiere ser visto en perseguir la fama y el orgullo de la vida. Él no cede a esa adoración de nada, de nadie que no sea el Señor Dios mismo. Y es tan notable y tan increíble. Oh cielos, como mencioné que hemos sido hechos hijos de Dios allí. En Juan capítulo 1, Juan capítulo 3. San Juan dice esto. Él dice: vean qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y así somos nosotros. La razón por la que el mundo no nos conoce es que no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Todavía no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, lo cual es justamente un regalo. Ni siquiera puedo empezar a resaltar el regalo que eso es que Dios ya nos ha otorgado y dejar que seamos llamados sus hijos e hijas como mencionamos ayer. Y pasar de marioneta a un niño real y una niña real para ser hijos e hijas reales del Padre. Segunda de Tesalonicenses. Una nota rápida y es que, una vez más, San Pablo ama a esta gente. Los ama mucho, pero también les está recalcando para ellos que no se aparten del Evangelio que se les dio. Y no vayan corriendo detrás de la gente que está diciendo que no, que Jesús ya vino y ustedes se lo perdieron. No hagas esto porque lo que va a pasar es que hay más tribulación por venir. Y Jesús, créeme, no te lo perderás cuando llegue. Cuando Él regrese no lo extrañarán. Y eso es algo muy importante que todos nosotros debemos notar. En el capítulo 3 al final, San Pablo también estaba reconociendo que algunas de estas personas estaban diciendo, bueno, ¿sabes qué? Jesús viene enseguida. Así que realmente no tengo que trabajar. No tengo que invertir. No tengo que poner ningún esfuerzo en nada porque Él viene. Entonces, ¿por qué, ya sabes, plantar cultivos? Porque dispara, ya sabes, tarde o temprano va a estar aquí probablemente antes. Y entonces esos cultivos no serán necesarios. No necesito cuidar de la gente que me rodea. No necesito cuidar de mí mismo. Y entonces San Pablo está diciendo, no, escucha, mantente alejado de cualquier hermano que esté caminando en ociosidad, él dice, porque tenemos esta regla de que aquellos que no trabajan no deben comer.
Y eso es muy importante que si tú puedes trabajar y no lo haces, entonces estás haciendo algo mal. Y eso es una cosa muy importante porque al final de esto, San Pablo dice que si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esta carta, noten a ese hombre y no tengan nada que ver con él, para que se avergüence. Así que es realmente importante que ellos presten atención a lo que San Pablo está diciendo y es que sus últimas palabras esencialmente son al mismo tiempo, no lo miren como a un enemigo sino adviértanlo como a un hermano, lo cual es absolutamente clave obviamente, no tratarnos unos a otros como enemigos. Tratarnos como hermanos y hermanas. Así que, hermanos y hermanas, quiero que sepáis que, como dijo San Pablo, por favor, rezad por mí y yo rezo por vosotros. Me llamo David Susha. Estoy impaciente por veros mañana. Que Dios os bendiga.